Bien, compañeros estudiantes, continuamos con la parte, entramos de lleno a la parte de la razón. Esto es la sección de la razón de la fenomenología del espíritu, que no es lo mismo esta sección de la razón, la noción de razón que está usando Hegel en la fenomenología para marcar un momento de la experiencia de la conciencia, que la idea de razón en términos fuertes que va a usar en el sistema o en la lógica eh, de unos años después. La fenomenología la escribe está entre 1806, la termina un día antes de la invasión de Napoleón a Jena, y luego ya Hegel ve entrar a Napoleón en Jena. Eso va a ser un acontecimiento muy, muy importante. Este, y está viviendo un periodo importante de lo que le llamamos nosotros ahora ilustración y romanticismo. Esto es lo fuerte, el núcleo fuerte de la filosofía moderna. Y justamente esta sección de la razón, de lo que se va a encargar, es de observar la experiencia de la conciencia en el momento justo de el ascenso de la razón ilustrada. Lo que le va a llamar, o le vamos a llamar acá la conciencia idealista, y va a coincidir también, es también el momento de el ascenso de la ciencia, que va de Galileo hasta Newton, lo que eso significa en el estudio de la naturaleza, ¿no? Hegel va a observar no la naturaleza, sino va a observar el estudio que se hace de la naturaleza. Entonces, el observar ese estudio de la naturaleza, esto es, observar la ciencia, el objeto de observación va a ser la propia ciencia, y la filosofía que respalda este esfuerzo científico, en el caso eh, paralelo de lo que sería la ciencia en el caso de Newton, sería Kant. Entonces va a revisar Kant, Fichte, Schelling, lo que significa, y por supuesto Goethe o Goethe, eh, todo este periodo es el objeto de estudio de la sección de la razón. Esto es, cuál es el significado de el ascenso de la razón ilustrada y no solo, sino toda la parte de lo que no sería estrictamente filósofos ilustrados como algunos románticos, pero que están dentro de este mismo periodo. Eso es lo que vamos a analizar en esta parte o en esta sección de la fenomenología del espíritu, que aporta o manifiesta la ciencia moderna y la filosofía idealista de su tiempo, porque además es justamente lo que se está produciendo en el tiempo de Hegel. Kant publica la crítica a la razón pura, si no mal recuerdo, alrededor de 1781-83. Hegel nace en 1770. De tal manera que cuando está joven, eh, Hegel recibe, le da lectura a la crítica de la razón pura y luego va leyendo las otras críticas, ¿no? La crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la metafísica de las costumbres. Eh, Todo eso lo lee Hegel de manera muy calientita, tiene poco tiempo, tiene unos poquitos años de haberse producido cuando Hegel lo está leyendo y está meditando la filosofía que están produciendo sus propios amigos, que fueron sus compañeros en el seminario luterano, el caso, bueno, Fichte por supuesto, pero sobre todo quien se va a convertir
en uno de sus amigos, pero de alguna manera durante un periodo tutor, digamos, de alguna manera, que es Schelling, va a estar también meditando lo que significa esa filosofía y va a tomar también de manera muy importante en uno de los periodos, aquí lo vamos a ver, de uno de los pasajes de las figuras de la conciencia, el caso de la obra de otro de sus grandes amigos, que es Goethe o Goethe. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver, esa es la ubicación, ¿no? Es el contexto, la experiencia de la conciencia en ese ascenso de la razón. Con Kant, bien recordaremos que lo vamos a estar mencionando durante este video. Recordemos la famosa, o tengan presente, algo que seguramente ustedes ya vieron, que es la, el cambio o esta revolución copernicana, en donde el foco de la verdad no va a estar en, en la cosa, como en el caso de la metafísica eh, aristotélica, atomista, sino en la propia razón, en la propia estructura de la razón es la que le da forma y estructura a la realidad. ¿Ah? Eso va a ser muy importante. A eso se refiere Hegel cuando dice que este, la razón, la realidad tiene la forma de la razón. Esto es, la razón le da forma o le da estructura a la realidad. Por eso la realidad se nos va a presentar como racional porque es formateada por la razón. Esta famosa frase de que la realidad es toda racional o que la razón es toda realidad que va a darle continuidad, pues aquí es donde tiene su primer gran ascenso, ¿va? Aunque, vamos a verlo, no va a completar las aspiraciones de Hegel, él va a tratar de generar un proceso de superación de eso, pero ya reconoce que ahí hay un salto, un avance, pero también con una serie de limitaciones muy importantes que se van a convertir en el objeto de crítica de Hegel. Específicamente, me parece, va a estar Fichte, va a estar Schelling, pero el personaje central de crítica va a ser Kant, ¿no? Sin lugar a dudas. Nuestra sección de la razón, como casi todas las secciones, en el caso de la fenomenología del espíritu, pues tiene tres partes. Eh, en Hegel encontramos una especie de fractal de tres, ¿no? Son tres partes y luego cada parte en tres partes y luego cada parte en tres partes. Hay una especie de fractalización en tres. Eso mismo no es casual, tiene toda una intención lógica. Entonces, en estas tres partes, la primera, ya lo mencionábamos, es lo que le llama la razón observante, que es esta parte donde la razón estructura eh, la realidad natural. Entonces aquí el objeto de observación es cómo se comporta, cómo se estructura, cómo es que conoce la ciencia a la naturaleza, a las cosas. Eh, Observante también le podemos llamar teórica, ¿no? Teoría es contemplación, observación de lo otro distinto de mí mismo, la cosa, aquellas cosas que están frente a mí, las observo, las contemplo, ¿no? Hago teoría. Entonces es esta conciencia idealista teórica en la ciencia de la naturaleza. Observa eso y después va a cómo la experiencia se comporta. En el caso de lo que le llama razón activa, esto es, ya no se trata del ámbito de la naturaleza como cosa, sino el ámbito de este, de las
ciencias humanas, digamos así, esto es del comportamiento humano, de la actividad humana, observar cómo aborda esta conciencia idealista el ámbito de la actividad humana, ¿no? Esto es, la conciencia idealista va en el ámbito de la naturaleza, ahí genera las ciencias, la física, lo que hoy conocemos como la física moderna o clásica, y la biología, el ámbito de lo orgánico, y después esta misma conciencia brinca y aborda el caso de la psicología o el ámbito de la actividad humana, del comportamiento. Eso es el segundo momento, ¿no? Analiza lo que le llama razón activa como otra figura, y después entra al final la tercera sección o tercer momento de esta sección, cómo la razón kantiana se vuelve vacía, hace el señalamiento, hace la crítica en el ámbito de la actividad, y de la actividad humana, esto es, de la vida y la vida humana como realidad efectiva de la vida humana. Cuando dice vida, estamos diciendo de alguna manera realidad efectiva, ¿no? Vamos a tener esa sinonimia. Como cuando brinca la filosofía kantiana de el ámbito de la naturaleza al ámbito del comportamiento humano o de la actividad humana, se convierte en vacía, en fuera de la vida, en fuera o externa a la realidad efectiva, ¿no? Hegel pensará, por el contrario, el ámbito de la realidad efectiva en la actividad humana, eh, no con los conceptos formales, hace la crítica al formalismo kantiano, sino, que son vacíos, sino aquí acuña ya algo que va a ser fundamental en la parte del espíritu, que es la eticidad o la sustancia ética, ¿no? Aquí va a empezar, ya va a quedar plasmado el concepto de sustancia ética objetiva, real, esto es que está en la realidad efectiva. Así piensa la universalidad no como una abstracción, efectivamente el conocimiento de la razón debe ser universal, pero ya no como una universalidad abstracta. Abstraer significa separar, separada de la realidad efectiva, ¿no? Una, una universalidad abstracta, o sea, separada de la realidad efectiva, es meramente formal. No, él va a tratar de aspirar a la universalidad en las relaciones concretas. Lo concreto es la realidad efectiva, al contrario de lo abstracto, ¿no? Lo vivo, ¿no? En la realidad misma efectiva, en lo que le va a llamar la cosa misma. Esto es donde no hay una separación, separado de la realidad, es que hay una separación entre el yo y la cosa misma, o entre el singular y el universal, sino va a tratar de pensar cómo es que ocurre la universalidad como universalidad concreta. Eso va a ocurrir con la sustancia ética, ¿no? Entonces tenemos esos tres apartados de la razón observante, la razón activa y la parte donde la individualidad ya forma parte de la cosa misma.